Pero bueno, volteo a ver a mis hijos y digo, bueno, ya sé por qué. Ya sé por qué, Hashem. Sí. Porque uno como papá, como mamá, pues que no perdone los hijos, ¿verdad? Que no deja pasar o que incluso que cosas que afectan, sí, tenemos la esperanza de que van a mejorar. Y así es Hashem con nosotros, sí, así Él es. Nos suelta porque queremos andar sueltos, sí, y Él no nos puede obligar a estar con Él. Sin embargo, cuando uno decide regresar, cuando uno decide retornar, pues Él siempre nos va a recibir. Y esa es la gran esperanza. Hashem no rechaza a nadie. Él no rechaza a nadie. Por eso a veces uno dice, no, es que ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo voy a hacer Shabbat si no me siento bien? Si no me siento adecuado para estar ante su presencia. Es que de eso se trata. Nadie está en perfección como para estar ante su presencia. Nadie lo está, nadie. Entonces, ¿por qué autoexigirnos una perfección que no está para este tiempo? Pero sí, estar en el camino de la perfección es nuestra responsabilidad. Pero sí, quitarse de la mente que Hashem nunca nos va a recibir o que Hashem nos va a rechazar, eso jamás va a pasar. Si hay un corazón que verdaderamente quiere estar bien, Hashem se encarga de abrirnos la puerta para alcanzarlo. ¿Sí? Ese es el amor de un padre. Es el amor de nuestro Dios. Así que duro contra todo lo que no nos permite coleccionar las bendiciones que Él nos ha prometido. Vamos por ellas para ti, para tu familia, para tu descendencia, para tu corazón. Porque a la medida que Hashem vaya dándote lo que le pides, pues eso nos lleva a ser más fieles, ¿sí? A alinearnos más con Él, porque si no viene el juntón. ¿Saben lo que es el juntón? Sí, así es, el chicotazo. Sí, porque como buen padre, pues también nos corrige. Es lo que dijo el rabino Shaul. ¿Quién siendo padre no corrige a sus hijos? Y si nosotros decimos, soy tu hijo, pero no quiero el cintarazo, pues no checa. Entonces no soy su hijo, ¿verdad? ¿Quién soy? Pues un advenedizo. Pero si me digo, soy su hijo, en las buenas y en las malas seremos sus hijos. Vamos a dar un aplauso al santo, bendito es. Bendito seas Dios nuestro, soberano del universo, que le has ordenado a tu pueblo envolvernos en Tzitzit. Amén. Muy bien, mis hermanos, el mensaje de esta semana es un mensaje muy particular y curiosamente se abre mes, se abre mes con este mensaje. ¿Cómo se llama, mis hermanos, el mensaje? Entre la piedra y la luz. Entre la piedra y la luz. Vamos a traer al púlpito a una invitada frecuente en nuestras prédicas. Ustedes ya la conocen, ¿sí? Vamos a ponerle la chimoltrufia, porque no sabemos cómo se llama. Vamos a ponerle la chimoltrufia, sí. Porque con su vida, con sus decisiones y con su encuentro con Hashem, se vuelve para nosotros una gran maestra que no debemos de perder de vista, ¿sí? Pero antes de pedirle que pase a la invitada especial, vamos a recorrer un poquito la parashá Emor, ¿sí? ¿Emor qué significa? Diles. Es decir, que el Eterno le dice a Moshe. ¿A quién le va a decir Moshe? ¿Qué? A los Kohanim, a los sacerdotes, a la casta sacerdotal. Diles a ellos. Ahora el mensaje ya no es para el pueblo de Israel. Ahora el mensaje es exclusivamente para los Kohanim, ¿sí? Los encargados de hacer la mediación entre el pueblo de Israel y Hashem. Los Kohanim, ustedes saben, fueron designados por el Eterno al ungir a Aarón como la tribu de Israel, que sería la responsable de estructurar y sostener la relación entre el pueblo de Israel y Hashem, porque el pueblo de Israel, cuando estaban en el monte Sinai, y que todos dijeron, sí, oiremos y haremos, Naseben Ishma bien valintotes. Y Hashem se alegró mucho y Hashem dijo, qué padre, entonces ustedes van a ser ustedes para mí mi pueblo y yo seré para ustedes vuestro Dios. Y luego nos corona, nos honra y nos distingue diciéndonos, vosotros seréis un pueblo especial, puesto por encima de las demás naciones.
Mi tesoro especial, dijo Hashem. Pues todos bien sabrosos, ¿no? Pero cuando el Señor hace descender la Torah, ¿sí? Y la Torah resumida en los 10 mitzvot, pues ¿qué hay en la cima del monte Sinai? Porque ya andamos en la cuenta del Homer, ya nos faltan 20 días. ¿Qué hay en ese momento? Hay truenos, hay relámpagos, hay hollín, y hay nubes, y hay nubarrones, y muchas cosas ahí que el pueblo de Israel dijo, no, Moche, ¿sabes qué? No. Mira, sabemos que el Eterno es temible el Eterno. Y ve tú, no sea que si vamos nosotros también muramos, tenemos miedo, entonces ve tú. Y lo que el Eterno te diga, nosotros vamos a hacer. En ese momento, el pueblo de Israel voluntariamente decidió sostener una relación indirecta con Hashem. Y ahí se establece la mediación, en donde la figura sacerdotal queda institucionalizada como la única representatividad legal y aprobada por Hashem para que el pueblo de Israel se pudiera acercar de manera indirecta. Así lo escogieron, así fue. ¿Ok? Y se establece un montón de normas, reglas, mandatos y estatutos exclusivos y propios que los Kohanim deberían de observar. Y eran exclusivos de sus funciones, no aplicaba para las demás tribus, para el pueblo no aplicaba. Y se van dando cuenta cómo entre mayor es el rango dentro de la estructura sacerdotal, más mandamientos se van agregando, hasta llegar a la figura del Cohen Gadol, que es el sacerdote mayor, donde a él ni siquiera se le permite guardar duelo. A los que están por debajo de él sí pueden guardar duelo por sus seres queridos y sí pueden tocar el cuerpo o el cadáver de uno de sus seres queridos, parientes directos. Pero el Cohen Gadol no tenía la oportunidad de abandonar su corazón ni al duelo, ni contaminarse con el cuerpo del cadáver de su papá, de su mamá. ¿Por qué? Porque entre más cercano era a Hashem la personalidad, obviamente era mayor la exigencia de purificación y de apartarse para el servicio de Hashem. Entonces, eso nos habla de una progresión en nuestro desarrollo de la santidad que tenemos nosotros que impulsar en nuestra vida. Ya hablamos bastante la semana pasada sobre el tema de la Kedushá, la santidad. Ahora quiero centrar en un evento que parece que rompe con la estructura del relato de Emor. Sí, que se empieza a relatar esto y esto y esto, y luego cuando estés en tu tierra vas a dejar los perímetros de las tierras y las esquinas las vas a dejar para los necesitados, y de repente rompe la estructura de mandamientos por un evento que dices tú, que tiene que ver esto aquí, y es el asunto de un joven que es sorprendido blasfemando el nombre de Yahweh. ¿Sí te acuerdas? Y la Torah se dirige a ese joven como el egipcio, ¿sí? Entonces se le demuestra que el joven blasfema el nombre de Elohim, entonces lo ejecutan. Y eventualmente sigue la historia de Zab, que le dice el Eterno a Moshe, dile a Aarón que traiga al pueblo aceite para luz continua dentro de la menorá, ¿sí? Entonces, caray, o sea, en lo personal, si tú vas leyendo la secuencia, cuando llegas al asunto de la ejecución del joven, dices, qué drástico cambio, ¿verdad? Y luego de repente luz, muy bonito, mandamientos, ejecución y luego luz. ¿Qué hay ahí? Bueno, si ustedes se acuerdan y si leyeron, ese varón era hijo de ¿quién? ¿Hijo de quién? Así es. Ese muchacho, su papá fue el egipcio que Moshe mató previo a salir huyendo de Mizraim. Es decir, el padre de ese muchacho era egipcio. ¿Y la mamá? ¿Quién era? Una mujer hebrea. Y aquí empieza la luz. Ese muchacho
¿sí? Era hijo de un egipcio y de una hebrea. Y la causa de su ejecución fue blasfemar contra el nombre de Elohim. Ahí tenemos que poner mucha atención. Porque si te das cuenta, estamos viendo, por un lado, la madre, el vientre, hebrea, y el padre, un egipcio, ¿sí? O sea, la señora era viuda. El muchacho tenía a su mamá como primera influencia, pero el papá, pues, no estaba. Y si tú te das cuenta, para que alguien llegara a blasfemar a sabiendas de lo que vendría, porque ya estaba dado ese mandamiento, y si aún así se atrevía a blasfemar el joven, entonces eso quiere decir que la parte que gobernaba el corazón de ese varón no era la parte que venía de su mamá, sino la parte que venía de su padre. Pero no vamos a eximir a la mamá, porque tenemos que poner atención también. ¿Por qué la mamá, si siendo hebrea, se matrimonió con un egipcio? Porque ella era de la tribu de Dan. Ahí está, y lo dice la Torá. Entonces, si la señora, en lugar de poner sus ojos en un hebreo, los puso en un egipcio, estando dentro de Egipto, ¿qué podemos concluir ahí también? ¿O qué podemos deducir más bien? Bueno, si yo me caso con un hebreo, sigo siendo esclava. Pero si me caso con un egipcio, ¿qué pasa con su condición? Es jalada a la casa de una persona de rango y de autoridad egipcia, y por lo tanto ella sale del estatus de esclava. Entonces, la cultura de la mujer hebrea, ¿sí?, es hecha a un lado y adquiere la cultura egipcia. Abandona su identidad y adquiere la identidad mitzri o egipcia. Y por lo tanto, el hijo que nace dentro de la cultura egipcia, con identidad egipcia. Y todos sabemos que la Torá relaciona a Egipto con casa de esclavitud. Casa de esclavitud. Entonces, este muchacho, al blasfemar el nombre de Elohim, pues la pena de muerte era lo que él merecía. Y ahí es donde vemos nosotros una situación clara. Hebrea, egipcio. Una mezcla de culturas. Mezclas de culturas. Una cultura que el Eterno escogió para depositar la libertad. Y una cultura que defiende la libertad, pero en realidad la libertad es una máscara. En realidad lo que está detrás es una profunda esclavitud. En pocas palabras, mis hermanos, el mensaje central de la parashá de Emor es que no debemos nosotros mezclar culturas, que no debemos nosotros contener ideas, costumbres, creencias mezcladas, porque van a terminar gobernando las que no son compatibles con Hashem. Entonces la persona termina viviendo como un egipcio, como una persona esclava. Y si tú ves el mundo, ¿cómo vive el mundo? ¿Cómo está el mundo? Con tantas ideas, con tantas costumbres, con tantas creencias, que pues el mundo vive a gusto en sus propias creencias. Pero yo te pregunto, ¿te gusta cómo está el mundo? ¿Te gusta el rumbo que lleva el mundo? ¿Te gusta cómo están educando a los hijos? ¿Te gusta cómo están educando en la escuela a los niños? ¿Te gusta lo que está pasando con los jóvenes? ¿Te gusta la forma de divertirse de los jóvenes, de esparcirse? ¿Te gusta lo que está pasando? ¿Te gusta hacia dónde va esta situación? Obviamente no. Entonces, en pocas palabras, al Eterno no le gustan las medias tintas. El Eterno lo que nos enseña con la ejecución de ese joven es que ese joven estaba viviendo dentro de Israel. Su mamá estaba viviendo dentro de Israel, pero quien gobernaba en sus corazones era Mitzrayim, Egipto. Y por lo tanto, ser parte del pueblo de Israel, estar injertado en el pueblo de Israel
y en apariencia ser Israel, mientras el corazón esté gobernado o dirigido por condiciones de esclavitud, la persona vivirá esclava. Será esclava. ¿Cómo respondió el joven ante la afrenta? Con agresividad, con violencia. Levantó sus ojos al cielo y escupió al cielo. Blasfemó contra el nombre de Elohim. Entonces, vivía dentro de Israel, pero no estaba integrado dentro del pueblo de Israel. Y al decirte no estaba integrado, me refiero a que el joven rechazó vivir como el Eterno le pidió a Israel que viviera. ¿Sí? Entonces, a ver, hablemos de mezclas. ¿A qué se refiere Roe con las mezclas? Bueno, tú sabes que el mundo tiene cosas muy bonitas, como por ejemplo los destinos turísticos. ¿A quién no le gusta ir, por ejemplo, aquí a San Luis, donde está la obra arquitectónica esa bonita, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama esa obra, muy bonita. Pero también está Monterrey. También está Monterrey, está la cola de caballo, están muchas cosas bonitas, ¿sí? Y tanto tú como cualquier persona del mundo pueden ir a ese lugar, ¿sí? Y como les decía anteriormente, hay lugares que están diseñados para todo mundo, tanto para ti como para mí, pero no todo conviene, no todo es adecuado para nosotros, porque nosotros estamos formándonos dentro de una cultura y una estructura de creencias, las cuales nos dan singularidad ante el resto del mundo. No te estoy diciendo que te asustes con un antro, con una disco, si tus compañeros están tomando cerveza o marihuana. No, nada de eso. O sea, estamos en el mundo, el asunto es que no somos del mundo y tenemos que tener la suficiente valentía y discernimiento como para no mezclarnos con esas costumbres, con esos hábitos en donde quiera que nosotros nos encontremos. Mantener siempre los límites que el Eterno estableció en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, y es ahí donde está nuestra lucha, y es ahí donde está la resolución del conflicto, porque el mundo atrae, ¿sí? El mundo te atrae, el mundo te puede llegar a convencer, pero para nosotros tenemos bien claro que no podemos mezclarnos. Hace algún tiempecito, una hermanita, sí, que se casó, me decía, oiga, Rob, pues es que mire, no es de la misma fe. ¿Cómo ve? No, pues cántasela, ¿sí? Tú tienes una fe muy específica y pues tú no vas a abandonar tu fe ni vas a flexibilizarla porque el joven no es de tu misma fe. Cántasela y dísela derechita y si él te ama y si él te quiere, pues va a ser un esfuerzo para entender tu fe. No, sí, muchacho, viene a todo dar, conectó, le gustó, y hace chaval y todo, y no, la lleva bien con la suegra y el suegro, y súper bien. Conectó el muchacho con la fe, conectó y pues es un matrimonio bonito. Entonces, ¿qué hizo la chica ahí? ¿Qué hizo la joven? Sus convicciones de fe bien marcadas. Y dijo, es a mi manera, porque su manera era la de Hashem. ¿Ya? Y el muchacho, ¿qué dice? Pues no es la mía, pero pues me gusta para mamá de mis hijos. Paquete completo. Así es. Entonces el muchacho entró al aro. Entonces, ¿qué pasó ahí? Un acto de salvación, un acto de redención para el corazón de ese muchacho. Y ahí está, en ese remoldeo, en ese retrabajo. Bueno, yo admiro el papel de esta muchacha porque no se mezcló. ¿Me explico? Esos son pantalones. Y les doy un ejemplo en una de las decisiones más importantes en la vida, que es formar un hogar. Pero si ese nivel de convicciones que está implícita la santidad, la llevamos a cualquier aspecto de la vida, como pues me invitan a comer en la casa de un amigo, de un cuate, y pues ponen ahí chicharroncitos. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, pues es que
pues no los voy a despreciar porque es lastimarles el corazón y por dentro bien antojado de los chicharrones y para adentro, papá. En cambio dices, no, es que, ¿sabe qué? No puedo comer chicharrones y para no lastimar corazones, simple y sencillamente es que si los como me caen mal. No está mintiendo, porque sabe que su cuerpo no está acostumbrado a los chicharrones y si come chicharrones, ¿a dónde va a ir a correr? Ya saben a dónde. ¿Sí? Y aparte no se va a sentir a gusto consigo mismo. Entonces, ¿qué dice? No, pues me va a caer mal. No está mintiendo, no está quedando mal y está guardando sus convicciones. Entonces, de eso se trata, de no mezclarnos. Porque si mezclamos, empezamos a diluir nuestra identidad. ¿Qué nos da identidad? El ser apartados para vivir como Hashem nos ha pedido, mis hermanos. Ese joven ejecutado no se integró a la cultura revelada del cielo. Quiso vivir como aprendió a vivir en casa. Quiso vivir siguiendo el ejemplo de la mamá que abandonó su identidad para adquirir una identidad equivocada, una cultura que no era la que Hashem. Vamos a dejarnos de olvidada o mala, simplemente que no era la que Hashem deseaba para su pueblo. Entonces el joven, vieran qué tan fuerte es la influencia de las tinieblas, que el joven terminó perdiendo la vida. Entonces, este joven, al igual que la mamá, porque el papá no, estaban entre dos mundos. Un mundo diseñado por la cultura que Hashem reveló y un mundo tan fuerte y tan interesante y atractivo como el de Egipto. El muchacho estaba bien posicionado, no era esclavo, no vivía como esclavo, ni su mamá tampoco. Entonces, el no definirse, ojo, el problema de él no estuvo en si blasfemó o no, sino el hecho de que él no definió en qué mundo iba a vivir. Ya, no definió en qué mundo iba a vivir, si en Israel o en Egipto. Y si decide Egipto, tenía que salirse y regresarse. ¿Pero qué había en Egipto? Muerte, destrucción, ruina, pobreza, hambruna, una barbaridad. Y que dijo, no, mejor me quedo aquí. Aquí hay presencia divina, aquí hay prosperidad, traemos oro, traemos plata, somos más ricos de como éramos allá, nos quedamos aquí. Pero no se integró. No se integró la señora, no se integró él. Ahora imagínate la mamá viendo a su hijo ser ejecutado, porque su hijo no se integró al pueblo. ¿Y cómo ella podía esperar que su hijo se integrara si ella misma no estaba integrada en la cultura del cielo? Entonces, ver en la ejecución de su hijo su propia desgracia, la propia desgracia de la mamá. Entonces, ahí con ese ejemplo, Hashem nos está diciendo, a ver, hay una serie de mandamientos que si tú los obedeces, los mandamientos son vida. Por eso viene inmediatamente la sección de la luz. Dile al pueblo que traiga aceites para la luz continua dentro del templo. Entonces, mis hermanos, algo bien importante que la Torah nos enseña aquí es que cuando el alma no se define, ponme mucha atención, cuando el alma no se define, la conciencia no logra estabilizarse. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que definir cómo vamos a vivir. No podemos estar interactuando en el mundo, viviendo como en el mundo y a la vez queriendo estar gozando de la presencia de Dios, de las bendiciones de Dios, pero sin desarrollar esa identidad única y especial que es compatible con la presencia de Dios. Entonces, ahí es donde está el conflicto, ahí es donde está la enseñanza, mis hermanos, definir en qué mundo. Y todos decimos, porque es lo correcto, pues es que yo quiero vivir como Hashem pide. ¿Ok? ¿Cómo estamos viviendo entonces? Es que me estoy esforzando. Eso es bueno, porque es un proceso. Pero sí hay cosas que puede ser que tengas en la vida y que no son de las cosas que Hashem desearía que tú tuvieras, pero que tampoco quieres tú soltar. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás mezclando. Diluyes tu identidad y abres una puerta en la que socavas tu pertenencia al pueblo de Elohim. Dijo Hashem, vosotros seréis santos porque yo soy santo. Y sí, Hashem es infinito en misericordia, pero también Hashem
no espera que todo el tiempo estemos nosotros desconectados de su presencia, nomás porque queremos estar interactuando en dos formas de vida. Hay personas que saben, por ejemplo, ustedes bien saben que todo mandatario a nivel municipal, estatal y nacional saben que no deben de robar, ¿verdad? Sin embargo, roban. No, roban. Han robado, roban y robarán. Entonces, ¿imaginan ustedes el beneficio de cumplir solo ese mandamiento en nuestro país que aplique a ellos, que aplique a los tres poderes? No robarás. ¿Se imaginan cuántos miles de millones de dólares, y hablo en dólares, estarían dentro de las arcas del Tesoro Nacional? México fuera extremadamente rico y próspero. Aún así no se deja, miren, aún así ahí está, a pesar de que, bueno, ahí lo tienen. Sin embargo, ellos exigen que el pueblo no robe, pero ellos sí roban. Es una doble moral. Están viviendo en una doble esfera. Y dices tú, ¿cómo es posible? Bueno, sí. Y a eso le puedes tú llamar hipocresía, le puedes llamar falsedad, lo que tú quieras. Pero en nosotros tener esa ambivalencia tampoco es correcta. Entonces nuestro trabajo consiste, mis hermanos, en ir eliminando esa ambivalencia, ¿sí? No robarás, no mentirás. Y robarás tiene muchas formas. Pregunto, si tú sabes que aquel está robando y te das cuenta que está robando, que es deshonesto y no dices nada, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa? Eres cómplice. Entonces eres ladrón. Claro. ¿Y cuántos están en esa condición? No, de aquí. ¿Verdad? Entonces la falta de integridad. Dos mundos. Estamos interactuando en dos mundos. En cambio dices, yo no me voy a prestar a esto. Entonces ya hablamos de integridad. Entonces ya hablamos de conectar con la verdad. Y muchos podemos decir, es que no me quiero meter en problemas. Si ya estás en problemas. Un aplauso al Santo Bendito. ¿Sí? Así viven muchas personas hoy, con una ambivalencia tremenda, que hoy Hashem nos está señalando no para culparnos, sino para que progresemos en contra de la ambivalencia, sino para que se haga más transparente delante de nosotros nuestros actos de ambivalencia y empecemos a diluirlos en lugar de vivir en ellos y estar diluyendo nuestra propia identidad, a la cual hemos sido llamados nosotros hijos de Dios. Entonces, con el ejemplo de este joven israelí egipcio, Hashem nos dice, defínete. Defínete. ¿Qué quieres ser? Si quieres ser frío, sé frío. A garrotazos te convenzo. ¿Sí? Si quieres ser caliente, sé caliente. Pero ambivalente no. ¿Por qué? ¿Qué es vomitar? A ver, analicemos el vómito. Bueno, no el vómito. Como algo. Si vomito, ¿por qué he vomitado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso que me metí no estaba en condiciones adecuadas. No necesariamente tiene que estar echado a perder. A lo mejor tiene ciertos aditivos, ciertos químicos que el cuerpo no tolera. Entonces cuando Hashem dice, a ver, o frío o caliente. Porque de otra manera, ¿qué pasa? Vomito. Es decir, te dejo entrar. Yo quiero que vengas, quiero que entres, quiero que estés conmigo. Pero si vienes impuro y quieres permanecer impuro estando conmigo, entonces yo te saco. Entonces Hashem no acepta los dobleces. Hashem acepta a una persona que se ha determinado desde su doblez, desde su debilidad, desde su pecado. Hashem nos acepta así, mugrosos, sucios, impuros, pero con el ánimo de levantarnos.
¿Sí? No, es que eso no es cierto. Escucha a Yeshua. Escucha a Yeshua. Ahora sí, que pase la invitada frecuente a nuestro púlpito. ¿Listas? Ahí va. Y por la mañana volvió Yeshua al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a Chimoltrufia. ¿Sí? A Chimo. Me la estoy bañando, ¿verdad? Le trajeron a Chimo, sorprendida en adulterio. ¿Sí? Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la Torá nos mandó Moshe a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, porque ellos pensaban que Yeshua iba a negar la Torá. ¿Sí? Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Yeshua, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Acaso ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo: Ni yo te condeno. Ojo con lo que dice. Vete y corrige. Eso quiere decir vete y no peques más. Le está diciendo: vete y corrige. ¿A dónde la mandó? A Yeshua. ¿A dónde la mandó? Al mandamiento. Yeshua no negó el pecado, ¿o sí? Yeshua no negó que esa mujer merecía morir conforme a la Torá. Pero Yeshua hizo algo mucho más grande aquí que tan solo evitar la ejecución de esa mujer. Yeshua, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Antes de que llegaran los fariseos. Ya estás pensando en la carnita asada al salir de aquí, ¿verdad? Yeshua estaba enseñando. Él estaba enseñando palabra. Sí. Entonces llegan ellos. Entonces cuando Yeshua se endereza y dice: el que esté libre de pecado, que arroje. ¿Qué hizo ahí? No está anulando el juicio. No está negando la Torah. Pero está diciendo una verdad que permitió, ponme mucha atención, está diciendo una verdad tremenda que arrojó luz para que la conciencia de los acusadores se activara. ¿Sí? Mira, te lo repito. Pero ellos, inclinándose de nuevo hacia el suelo, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. ¿Ya? Entonces, lo que hizo Yeshua fue encender una luz que trajo el despertar de la conciencia de los fariseos, y dijeron: no estamos calificados para quitarle la vida a esta mujer, porque nosotros también estamos inmersos en pecados. Por lo tanto, sueltan las piedras y se van. Tremenda lección que Yeshua les dio a los verdugos.
Es decir, el juicio quedó en automático suspendido, porque los verdugos y el proceso judicial estaba contaminado. Entonces, ¿qué tan fuertes no fueron esas palabras tan sencillas de Yeshua que llamó a la conciencia a los que creían que cumplían la Torá de Moshe? Estaban cumpliendo con la Torá de Moshe, pero no en la santidad que se requería para culminar con el proceso de ejecución. Así hoy, Yeshua, tú te das cuenta lo que le dice la mujer. Mira, entonces tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Es decir, para ya. Detente ya. Vamos a ver. Esta mujer tenía marido. Pero por alguna razón la encontraron en el acto de adulterio. No se habla del varón con quien la encontraron, que conforme a la Torá también iba a ser ejecutado o ya había sido ejecutado. No lo sabemos. Pero sí sabemos que conforme a la Torá, ese varón tenía que morir. Pero en este caso era el turno de ella. Antes de que la sorprendieran, ella tenía un hogar, tenía un esposo, posiblemente hijos. Pertenecía a un varón. Estaba dentro de Israel. Pertenecía a Israel. Conocía a Elohim. Conocía el templo. Conocía las leyes de Moshe. Pero al igual que el joven egipcio, no estaba integrada a la cultura de la Torá. Imagínense ella encendiendo las luces del Shabbat el viernes en la tarde y en la primera oportunidad iba y se acostaba con este varón. Dos mundos, mezclas. Ahora, vámonos. Le dice Yeshua, ni yo te acuso, vete y no peques más. Definitivamente esta mujer se tenía que ir de ahí, porque el marido la iba a matar. Esa mujer perdió esposo, perdió casa, perdió herencia, perdió familia y casi perdía la vida. Pero para salvar su vida tenía que irse de ahí a otra ciudad, a otro pueblo, para empezar de nuevo. Hay algunos estudiosos que hablan y dicen que la mujer samaritana es ella. No hay certeza absoluta, pero hay pistas que hablan de que la mujer samaritana es ella. Entonces, mis hermanos, conocía la palabra, entendía el poder divino, era Israel, pero no vivía conforme a la identidad. Ella estaba viviendo una identidad distinta, ajena a su persona, ajena a su esencia, que en ella llegó esa conducta, ¿sí?, no aprobada por Hashem. Pues bueno, le tocó pelear con ello. Pero ella logró salvar la vida y tenía una nueva oportunidad. ¿Qué la salvó a ella? La intervención de Yeshua. Y es lo que a nosotros nos puede salvar. De estar repitiendo patrones, de estar reincidiendo, de estar cayendo. Cuando Yeshua interviene, Él salva vidas, aunque estemos viviendo mal. Él nos gana tiempo y oportunidad, pero nos dice, vete y no peques más. Entonces Él nos salva vidas para nosotros
seguir igual. Él salva vidas para que rompamos el ciclo autodestructivo en el cual estamos, o podemos estar, o podemos entrar. Esos ciclos destructivos están en nuestra vida porque así aprendimos a vivir. Y la enseñanza del joven egipcio y la enseñanza de esta mujer nos deben de estar diciendo a nosotros algo importante. Puedes romper tus ciclos autodestructivos porque hay alguien que interviene a tu favor para que logres el cambio en tu vida. Su nombre es Yeshua HaMashiach, Hijo del Dios Altísimo. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué detuvo el juicio, la ejecución? ¿Qué la detuvo? La luz de la verdad. La luz de la... Ahí no hay misericordia. Ahí hay luz de la verdad, la cual despertó la conciencia de los verdugos. Y dijeron, no, pues no. ¿Y qué tan fuerte no fue ese momento? Porque ellos pudieron haber seguido adelante con la ejecución y matar a la mujer, sin ningún problema. ¿Pero qué quiere decir ahí? Que la frase de Yeshua movió a temor a los verdugos. Es decir, se les despertó la conciencia. Entonces, como puedes darte cuenta, el mensaje de Yeshua es despertar de conciencia acerca de lo que hacemos y creemos o pensamos que está bien. Pero en el fondo, no necesariamente están bien las cosas. Y es algo que tenemos que reconocer hoy. Podemos estar actuando bien, pero en el fondo no estamos respaldando o sosteniendo eso que parece ante los demás algo bueno. Y reconocerlo es tener conciencia. Y tener conciencia, ¿a qué nos debe de llevar? A la Teshuvah, mis hermanos. A corregir nuestra vida. Vamos a darle un aplauso a Yeshua. Finalmente, a esta mujer se le dio la oportunidad que el joven egipcio no tuvo. El joven egipcio no tuvo la oportunidad de ser redimido. Cometió el error y derechito al paredón. Y yo te quiero decir a ti hoy, la suerte tuya y mía no es como la de él. Nosotros tenemos la suerte de la Chimo. ¿Sí? Nosotros tenemos la suerte de ella. ¿En qué sentido? Que Yeshua interviene a favor nuestro. Pero aquí la luz y las verdades de Él son a favor nuestro también. Y esas verdades incomodan. Esas verdades confrontan. Esas verdades lastiman. Esas verdades hieren. Pero ese malestar, esa incomodidad, esa herida que la verdad genera en nosotros es la que nos lleva al despertar de nuestra conciencia y por lo tanto nos salva de la piedra para llevarnos a la luz. Vamos a dar un aplauso al Santo Dios. Abba, Señor, gracias por esta palabra. Palabra que redime, palabra que da esperanza, palabra que alimenta, palabra que robustece nuestras convicciones. Te agradecemos, mi Señor, porque en tu misericordia tú nos das tiempo, nos das paz, pero también nos das los medios para salir adelante. Perdónanos, Señor, por nuestros errores, conocidos o desconocidos. Perdona nuestra inconsciencia, nuestra irresponsabilidad y danos la fuerza para seguir avanzando en nuestra agenda espiritual. En el nombre de Yeshua preferimos la luz y la verdad del Salvador que las piedras que lastiman y que hieren, mi Señor, y nos apartan de ti y nos hacen morir lentamente en la oscuridad y en las tinieblas.
que para nosotros y nuestra familia, nuestros seres amados y para los miembros de la congregación, sea la luz la que nos despierte, la que nos abra los ojos, la que nos expanda el entendimiento y la que nos salve, para que nuestra conciencia, mi Señor, se aproxime cada vez más a la luz de la eternidad. Sea así con todos nosotros. Beshem Beshua Hamashiach Ben Habakadosh. Amén, amén y amén. Dale un aplauso, mi hermano, al Santo. Bendito es.